Durante décadas, vivió rodeada de susurros, de escándalo, de poder, de un pasado que nunca quiso explicar. Pero ahora, en esta etapa de su vida, Angélica Chaín ha roto el silencio. Y lo que reveló confirma lo que tantos, en voz baja, siempre sospecharon. La ilusión se ha desvanecido. Y la verdad es mucho más fascinante. Si estás listo para descubrir la historia real, no olvides darle like y suscribirte. Esta no se te va a olvidar. Déjame contarte algo sobre Angélica Chaín, porque su historia no termina donde la mayoría cree. De hecho, en muchos sentidos, nunca terminó. Simplemente cambió de forma. Hoy vive una vida que se siente más como la escena final de una telenovela que como la realidad. Entre Cancún y Miami, se desplaza como realeza, viajando en avión privado, hospedándose solo en los hoteles más lujosos, muchos de los cuales, técnicamente, le pertenecen. No es una metáfora. Uno de los hoteles más exclusivos del mundo, el Ritz en Cancún, pertenece a su esposo. Estamos hablando de un lugar donde la noche más barata supera los $800. Y sí, fue él quien la alejó de la pantalla, quien le dio una vida donde los guiones y los reflectores ya no tenían importancia. Y con eso llegó un nivel de comodidad y de riqueza que hace que incluso las ofertas de cine más generosas parezcan cambio suelto. A sus 60 años, Angélica Chaín ya no está interesada en actuar. Y siendo honestos, ¿para qué lo estaría? Tiene lo que la mayoría persigue toda su vida: una casa majestuosa, un esposo devoto y un estilo de vida que muchos de sus antiguos colegas solo pudieron soñar. Un hombre que no solo la sacó del escenario, sino que le dio cada capricho sin que ella tuviera que pedirlo 2 veces. Nunca necesitó regresar, nunca quiso. Jugó el juego de la fama y luego se casó con el hombre que poseía el tablero. Ahora, sobre su nombre, porque es uno de esos detalles curiosos que se pierden entre líneas, a menos que sepas dónde buscar. Alfonso Sayas, quien trabajó de cerca con ella en varias de esas icónicas películas de ficheras, reveló una vez que su verdadero apellido no era Chaín. Según él, trabajaba cerca de un hotel en Puebla llamado Chaín, y cuando llegó el momento de elegir un nombre artístico, alguien simplemente lo tomó prestado y se quedó. Con los años, circularon rumores sobre sus orígenes. Algunos murmuraban que tenía ascendencia árabe, como si intentaran explicar sus rasgos llamativos desde una lente exótica. Pero Alfonso Sayas, quien la conocía bien, descartó esas historias sin dudar. Según él, no había nada extranjero en su historia. No era una figura misteriosa venida de tierras lejanas. Number Angélica era simplemente una mujer de Puebla, una mujer que, por un tiempo, hizo que todo un país cayera bajo su hechizo, construyendo una fantasía tan convincente que incluso quienes sabían la verdad seguían creyéndola. Pero como toda fantasía, había detalles detrás de escena que no encajaban del todo con la imagen pública. Una de las verdades menos conocidas es que su voz, la que el público creía reconocer, no era realmente suya. En muchas de sus películas, su voz tuvo que ser doblada. ¿Por qué? Porque su voz real no encajaba con la imagen glamorosa y pulida que los estudios querían proyectar. No era solo una cuestión de tono o de timbre, era la dicción, la articulación. Angélica, pese a su belleza y presencia en pantalla, tenía poca formación académica. Le costaba hablar con claridad, y su forma de expresarse no siempre satisfacía a los directores o productores. Eso es algo de lo que pocos hablan, pero que marcó la manera en que fue presentada al público. Cómo su imagen fue esculpida y perfeccionada en la sala de edición. Y aún así, a pesar de todo el brillo y el artificio, a pesar del lujo y el éxito, Angélica nunca fue completamente aceptada por los círculos en los que se movió en su nueva vida. La alta sociedad tiene buena memoria y aún mejores prejuicios. Muchos no la han aceptado, incluso hoy. No ven a la mujer en la que se convirtió. Ven los papeles que alguna vez interpretó. Ven a la joven actriz que mostró su cuerpo en pantalla,
que encarnó el deseo de una manera que hacía que los hombres miraran 2 veces y que muchas mujeres apartaran la vista. Es un pasado del que Angélica, en ocasiones, ha intentado distanciarse. Ha llegado a decir frases como «soy trabajadora social», como si intentara reescribir su identidad, ofrecer una versión de sí misma que encaje mejor con el mundo en el que se casó. Pero la sociedad no olvida. No, realmente. La gente sigue murmurando a sus espaldas, usando palabras como pecaminosa e indecente, como si su belleza, sus decisiones, su mera presencia fueran una ofensa. Hablan de cómo despertó las pasiones más profundas en los hombres, hombres como su actual esposo, que no la vio primero como pareja, sino como una fantasía hecha carne. Y luego está su trabajo. La mayoría la recuerda por las comedias eróticas. Pero su última aparición en el cine fue algo diferente. En 1991, produjo y protagonizó Hembras de Tierra Caliente, dirigida por Luis Quintanilla Rico. Esa película marcó su salida silenciosa del cine. No hubo giras de despedida, ni declaraciones públicas, solo un adiós suave y definitivo. Desde ese momento, dejó el mundo del espectáculo por completo, conservando aún la corona que el público le había otorgado. La reina del cine de ficheras. Ahora bien, ese título, esa supuesta corona, no estaba exenta de controversia, porque aunque muchos la adoraban, otros creían que Sacha Montenegro era la verdadera reina del género. Sacha tenía su propio historial lleno de éxitos como El Día de los Albañiles, El Ratero de la Vecindad y Los Verduleros. Se convirtió en una lucha silenciosa, más entre los fans que entre las propias actrices. Aún así, Angélica portó el título en público, con orgullo, y quizás incluso con desafío. Lo interesante, sin embargo, es que detrás de esa imagen glamorosa de diva imperturbable, siempre hubo algo más. Angélica no quería ser encasillada. Quiso romper el molde que la había hecho famosa. Quería ser tomada en serio, no solo como una belleza, no solo como alguien que se desnudaba por indicación, sino como una actriz legítima. Y por eso se esforzó. Al principio, incursionó en el burlesque y las fotonovelas, aprendiendo los fundamentos de la actuación en formatos que muchos desprecian, pero que también requieren talento. Estudió con José Luis Ibáñez, un respetado director de teatro, y se abrió camino en las telenovelas. Su trabajo en producciones como El Maleficio, Juana Iris y Seducción, a mediados de los años 80, demostró que hablaba en serio, y el público respondió. A pesar del estigma que arrastraba desde el cine de ficheras, su porte y elegancia conquistaron a la audiencia. Puede que no viniera de una formación clásica en actuación, pero sabía cómo mirar a la cámara, cómo sostener un momento y, lo más importante, cómo reinventarse. Luego, en 1989, hizo lo que muchos consideran su movimiento cinematográfico más audaz. El diario íntimo de una cabaretera, dirigida nada menos que por Gilberto Martínez Solares. En esa película, interpretó a dos hermanas gemelas con personalidades completamente opuestas. Un desafío para cualquier actor, y especialmente para alguien que intentaba demostrar que era mucho más que un encasillamiento. Fue una de las pocas veces en que el público la vio enfrentarse a una dualidad, no solo en la pantalla, sino también de forma simbólica. Era como si dijera, mírenme bien, soy más que lo que ustedes hicieron de mí. Pero, por supuesto, esa ventana fue pequeña. Cuando llegaron los años 90, las comedias sexys estaban desapareciendo, y con ellas, también el espacio para mujeres como Angélica en el cine comercial. Y así, simplemente, desapareció. Sin escándalos, sin colapsos, sin tragedias de tabloide. Simplemente se casó con Enrique Molina Sobrino, un magnate del azúcar y la hotelería, y se desvaneció en un mundo de penthouses y vistas al mar. La siguiente vez que se supo algo de ella fue en 2018, cuando apareció una foto celebrando un aniversario de bodas con Enrique.
Se la veía radiante, intocada por el tiempo, en paz. Tal vez eso es lo que sucede cuando ganas el juego bajo tus propias condiciones. Pero incluso antes de alcanzar la fama, Angélica ya había ganado una reputación muy específica. Era conocida por ser una mujer que ni siquiera saludaba a un hombre, a menos que fuera rico, poderoso o idealmente ambas cosas. Según el famoso estilista Alfredo Palacios, si querías un saludo de Angélica, más te valía que tu cuenta bancaria hablara fuerte. Juraba que ella solo se relacionaba con hombres que pudieran ofrecerle una vida de lujo, y la gente lo creía, porque todo en ella, desde su presencia hasta sus decisiones, parecía reforzar esa creencia. Ahora retrocedamos a principios de los años 70. Angélica Chaín no nació estrella, se hizo a sí misma. Entró al mundo del cine en silencio, casi de forma anónima, haciendo papeles de extra y roles pequeños sin glamour ni ceremonias. Una de sus primeras apariciones importantes en pantalla fue junto a otra estrella emergente en ese momento, Sacha Montenegro. Ambas estaban encontrando su camino en una industria que no ofrecía rutas fáciles para nadie, especialmente para las mujeres. Pero había algo en Angélica. El público la notó, la aceptó, y en poco tiempo se hizo un lugar en el corazón del cine mexicano. Recuerdo haberla visto en una película con El Santo y Blue Demon, las leyendas enmascaradas de la lucha libre mexicana. Era salvaje, caótica y completamente adictiva. Angélica se mantenía firme, incluso entre figuras tan icónicas. Y fue durante esa época que, junto a Montenegro, se convirtió en uno de los rostros del llamado cine de ficheras, un género provocador, atrevido y profundamente polémico. Seamos honestos. Angélica nunca estudió actuación, y nunca fingió lo contrario. Quienes la conocieron decían que jamás tuvo pudor en torno a la desnudez o la sexualidad. De hecho, fue descubierta mientras trabajaba en un bar en Puebla. Sí, Puebla, México, no Arabia Saudita como algunos chismes posteriores afirmaban. Fue allí donde un productor de cine la vio y, cautivado por su belleza, le ofreció una oportunidad en el cine. No por sus dotes dramáticas, no, sino porque tenía lo que los productores de la época realmente buscaban. Alguien que pudiera capturar la atención con solo una mirada y que estuviera dispuesta a desnudarse cuando el guión lo pedía. Ella no se resistió, nunca vaciló. Sabía cuál era el trabajo y lo hizo sin modestia ni queja. Esa actitud le dio una cadena constante de papeles en películas de ficheras, roles que, aunque a menudo superficiales y descaradamente sexistas, pagaban bien. Y Angélica, siempre práctica, tomó el dinero y lo aprovechó. Su química con Alfonso Sayas era innegable, especialmente en éxitos como Los Verduleros y El Día de los Albañiles. Al público le gustaba tanto su dinámica en pantalla que muchos comenzaron a creer que eran pareja en la vida real. Y quizá no habría sido una suposición tan descabellada de no ser porque, tras bastidores, su vida amorosa era mucho más enredada. Su primer esposo, un empresario mexicano adinerado, supuestamente sufría de celos. No soportaba verla en esas escenas subidas de tono con tipos como Rafael Inclán o el propio Sayas. Y seamos claros, estos no eran galanes de novela. Las películas eran abiertamente vulgares, a veces francamente absurdas, y nunca pretendían ocultar sus intenciones. No eran arte, eran negocio. Y ese negocio vendía sexo, con Angélica al frente. Eventualmente, ese matrimonio se vino abajo bajo el peso de la fama, los celos y una ambición desnuda, literalmente. A mediados de los años 80, Angélica Chaín volvió a estar soltera. ¿Pero sola? Jamás. Su nombre se había vuelto tan reconocible, su imagen tan ligada al deseo y la fantasía, que comenzó a atraer la atención de hombres aún más poderosos. Y uno de ellos, según nada menos que la vedette Lin May, fue Vicente Fernández. Sí, ese Vicente, en la cima absoluta de su carrera, cuando era el cantante de rancheras más celebrado de México. Ahora Vicente era muchas cosas, pero guapo
No precisamente, pero como dice el dicho, el dinero puede eclipsar la belleza, y Vicente tenía mucho. Angélica, según los que la rodeaban, valoraba más la riqueza que el físico, y nunca lo ocultó. Y esa no fue su única relación de alto perfil. Empezaron a circular rumores de que Angélica también había sido convocada. Sí, convocada, a Los Pinos, la residencia presidencial, por nada menos que José López Portillo. Esto ocurrió cuando aún estaba casado con Sacha Montenegro, nada menos. Se dice que durante ceremonias oficiales donde las estrellas solían convivir con la élite política, López Portillo mandaba a retirar a todo su equipo de seguridad solo para quedarse a solas con ella. Ese tipo de poder, ese tipo de acceso, no se consigue fácilmente. Y no viene sin consecuencias. Un periodista incluso reveló que Angélica tuvo una relación romántica con un productor de alto nivel de Frontera Films, la misma empresa detrás de muchos de sus mayores éxitos en el cine de ficheras. El romance duró alrededor de 4 años, y durante ese tiempo se convirtió en una de las actrices mejor pagadas del género. Andrés García, el galán por excelencia de la época, también fue vinculado a ella. Tenían química, sin duda, y filmaron varias películas juntos, including una llamada El médico biónico, donde García interpretaba a un hombre con un mejoramiento robótico, digamos, muy masculino. Las escenas entre ellos ardían, y los rumores fuera de pantalla tampoco se enfriaban. Luego estuvo Pedro Infante Jr., hijo del legendario cantante, con quien también trabajó en Los Verduleros. Parecía que cada hombre que tocaba pasaba a formar parte de su historia, ya fuera en pantalla o fuera de ella. Por supuesto, el público comenzó a preguntarse, ¿quién era realmente su pareja? Muchos pensaban que tenía que ser Alfonso Sayas. La química entre ellos era demasiado real como para fingirse. Pero el propio Sayas descartó la idea, diciendo que, aunque se llevaba bien con todos en la industria, Angélica era la única excepción. Según él, era difícil, egocéntrica y se interesaba principalmente por la cartera de los hombres. La actriz Rosy Mendoza compartía esa opinión, admitiendo que Angélica sabía perfectamente cómo sacar provecho de su belleza, y nunca dudaba en usarla. Pero entonces llegó el giro en la historia. Angélica conoció a alguien que cumplía con todos sus requisitos: rico, generoso, poderoso. Enrique Molina, uno de los empresarios más acaudalados de México y sobrino del hombre que dirigía PepsiCo, no solo se enamoró de ella, sino que además dejó a su esposa para estar con Angélica. Ella no lo pensó 2 veces. Se convirtió en su pareja y dio paso a una nueva vida llena de lujos inimaginables. Y así, de un día para otro, desapareció de las pantallas. Sus días como reina del cine de ficheras habían terminado. ¿Sabes? Por cada nombre glamoroso en el cine mexicano, siempre hay un rumor, una rivalidad o un secreto que se niega a quedarse enterrado. Y cuando hablamos de Angélica Chaín, no estamos hablando solo de una actriz hermosa. Estamos hablando de una mujer que generó titulares, sedujo a la pantalla y dio mucho de qué hablar, tanto en los cines como a puerta cerrada. Durante los años 80, Angélica y Sacha Montenegro se erigieron como 2 de las actrices más destacadas y cotizadas del cine nacional. Ambas eran imanes de taquilla, capaces de cargar con una película por sí solas. Y naturalmente, cuando 2 estrellas brillan con tanta intensidad al mismo tiempo, la prensa y el público comienzan a murmurar. ¿Eran rivales? ¿Había tensión? Los rumores comenzaron a circular, alimentados por portadas de revistas y chismes del medio. Pero la verdad, como suele pasar en este negocio, era mucho más matizada. Mucho antes de los años 80, Angélica y Sacha ya habían trabajado juntas. De hecho, aparecieron lado a lado en la película Santo y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein, de 1974, dirigida por Miguel M. Delgado. Así que no había enemistad real entre ellas. Al contrario,
La misma Montenegro reconoció en una ocasión lo importante que fue Angélica para el cine de esa época. Y la realidad es que la naturaleza del cine de ficheras, que producía película tras película a un ritmo frenético, dejaba espacio suficiente para que ambas brillaran en sus respectivos terrenos sin necesidad de competir directamente. Los titulares quizás pintaban un panorama de pelea de gatas, pero en la práctica, la historia era mucho más profesional. Si hubo alguna tensión real, no fue con Sacha Montenegro. Según quienes estaban cerca del ambiente, los verdaderos roces ocurrieron entre Angélica y Hilda Aguirre, otro gran nombre del cine mexicano. Se dice que ambas tuvieron un altercado tan fuerte durante una filmación que acabaron agarrándose del cabello, y fue necesario separarlas físicamente. Ese es el tipo de drama detrás de cámaras con el que sueñan los tabloides. Pero nuevamente, eso no era lo común. En la mayoría de los casos, cualquier supuesta rivalidad se limitaba estrictamente a la ficción. Uno de los ejemplos más memorables fue una escena en la que el personaje de Montenegro miraba a los ojos de su pareja en pantalla y le susurraba: «Ay, Toño, te equivocaste, soy yo. Perdóname, Carmen». Esa tensión teatral estaba hecha para el público, no salía de la vida real. Uno de los nombres que siempre surge en torno a Angélica es el de Joaquín Cordero. Sí, el gran Joaquín, respetado, admirado, y según más de un jugoso rumor, involucrado brevemente con Angélica durante el rodaje de Perros Salvajes. ¿Fue amor? Number. Pero fue, por todos los relatos, algo sustancial. Y como dijo una vez un informante con picardía, digamos que no se trataba de cenas románticas ni de caminatas al atardecer. Se trataba de hacer que la cama rechinara. Ese era el tipo de conexión en la que Angélica parecía especializarse. Apasionada, fugaz, y siempre lo suficientemente privada como para dejar al público con la duda. Y ese es el punto. Hubo muchos como Joaquín. Hombres que cruzaron caminos con Angélica Chaín, no para casarse con ella, sino para experimentar esa chispa, esa emoción, aunque solo fuera por un momento. No eran relaciones nacidas de conversaciones a la luz de las velas o del cortejo tradicional. Eran discretas, a menudo comentadas en voz baja en círculos privados, y casi siempre sin confirmación oficial. Angélica nunca necesitó fingir lo contrario. No buscaba el amor en el sentido clásico. Negociaba su propia versión del amor, una donde el deseo, la oportunidad y la ambición caminaban de la mano. No es un secreto que tenía un don especial para navegar las estructuras de poder de la industria. Mientras algunas actrices se aferraban a visiones idealizadas de galanes románticos, Angélica Chaín hacía negocios con políticos, productores y hombres poderosos que tal vez no parecían ídolos de matiné, pero que podían hacer que las cosas sucedieran. Y no lo ocultaba. Basta con ver Ratas de la Ciudad, la película que hizo con Valentín Trujillo. La química estaba ahí, dentro y fuera de la pantalla. Se decía que tuvieron un romance durante la filmación. En ese entonces, Valentín estaba en la cima de su carrera, uno de los actores más solicitados de México. Pero para Angélica, incluso alguien como él era solo una distracción pasajera, porque cuando se trataba de asentarse, ella apuntaba mucho más alto. Angélica no buscaba amor, buscaba seguridad, una vida de absoluta comodidad. Quería un hombre que no solo le trajera flores, quería uno que pudiera traerle fortunas. En muchos sentidos, era como una Teresa de carne y hueso. Ya sabes, ese tipo de mujer hermosa con instinto afilado, que sabe exactamente cómo se juega el juego y cómo ganarlo. Ese enfoque, sin embargo, dejó algunos corazones magullados. Alfonso Zayas, por ejemplo, cayó rendido. El rey de las ficheras, el comediante capaz de hacer reír a cualquiera, se enamoró de ella, y fuerte. Tal vez en algún rincón de su mente soñaba con hacerla su esposa. Pero como él mismo bromeó una vez, no tenía suficiente queso en sus quesadillas para hacer realidad esa fantasía. Y siendo sinceros, ¿qué esperaba alguien
Ni Angélica Chaín ni sus contemporáneas eran del tipo que se conformaban con una vida de quehaceres domésticos. Estas mujeres no nacieron para cocinar ni limpiar. Nacieron para ser adoradas, admiradas y sí, mantenidas en casas doradas con servicio y choferes. Ese era el mundo que Angélica buscaba y eventualmente el mundo que reclamó como suyo. Para un hombre de medios modestos, la única opción era hacerse a un lado y quizás hablar de ella entre copas con los amigos, recordando a esa mujer que nunca lograron retener. A lo largo de los años, muchos intentaron vender la idea de que, en el fondo, Angélica era sensible, una mujer de corazón tierno y raíces humildes. Pero la verdad es que esa imagen nunca terminó de cuajar. No era la pecerita de nadie, como dijo alguien con sarcasmo. Cuando Alfonso Sayas falleció, muchos esperaban que ella apareciera, que ofreciera condolencias, que recordara al público que, detrás de todo, hubo algo verdadero. Pero no lo hizo. Ni una palabra, ni un gesto. Algunos dicen que ni siquiera sabía que había muerto. Otros creen que simplemente no le importó. La Angélica de hoy, si es que aún sigue alguna de estas noticias, vive en la comodidad, lejos de las cámaras, lejos del chisme, escondida en su mansión con su fortuna y su silencio, porque así eligió cerrar ese capítulo de su vida. Después de abandonar la industria del cine, cerró la puerta por completo, sin entrevistas, sin homenajes, sin nostalgia, como si hubiera querido cavar un hoyo y enterrar el pasado para no hablar de él jamás. Y tal vez la parte más triste de su historia es esta. A pesar de toda la pasión que encarnó en pantalla, nunca tuvo hijos. Se ha dicho que sí los deseaba, de verdad, pero que una enfermedad le impidió convertirse en madre. En sus momentos más íntimos, quizás ahí se esconde el verdadero dolor. No en los escándalos, no en los romances, sino en lo que nunca pudo ser. Fuera de cámara, el mundo de Angélica tomó un rumbo muy distinto. Hoy camina entre las élites más poderosas de México. Su esposo, Enrique Molina, ha estado vinculado desde hace tiempo a la influyente familia Salinas de Gortari, un nombre que seguramente reconoces como uno de los más conectados políticamente en la historia moderna del país. Ellos fueron claves para que Enrique estableciera su cadena hotelera en México, un negocio que trajo riqueza y prestigio a su apellido. Pero esa no fue la primera vez que Molina coqueteó con el poder. Antes de los hoteles, trabajó con PepsiCo, y durante ese tiempo, su relación con Carlos Salinas lo ayudó a ascender hasta la presidencia del Sindicato Azucarero Mexicano. Ese cargo le otorgó a Molina un poder enorme. Básicamente lo puso al mando de toda la producción de azúcar en el país. Y no se detuvo ahí. Su sobrino eventualmente tomó control de las operaciones azucareras en Puerto Rico también. Pero con gran poder viene un gran escrutinio. Enrique fue acusado de orquestar múltiples fraudes, usando su control monopólico sobre la industria para manipular precios y amasar una fortuna. Finalmente, la presión lo alcanzó. Huyó del país y, según reportes, terminó en España. Algunos dicen que ya está detenido, enfrentando las consecuencias de lo que muchos consideran un abuso calculado del poder económico. Y a su lado, en todo momento, estuvo Angélica Chaín. Aunque se le conoció como la elegante y glamorosa esposa de un hombre poderoso, no todos en la alta sociedad le abrieron las puertas con alfombra roja. Hay un juicio que aún la sigue. La gente murmura sobre su pasado, los papeles que interpretó, los hombres que conquistó, el mundo al que una vez perteneció. Algunos dicen que ahora intenta esconder esa parte de su vida, incluso distanciándose de las películas que la hicieron famosa. Soy trabajadora social, ha dicho más de una vez, como si intentara reescribir el guión de su propia narrativa. Y sin embargo, la sociedad recuerda. Especialmente ese tipo de sociedad que cena tras portones y puertas cerradas. Hablan de ella en voz baja, de las pasiones que despertó en los hombres, entre ellos,
su actual esposo. Recuerdan las cadenas de oro, los autos, los diamantes que salieron de los bolsillos de políticos, entregados en nombre de la admiración, la obsesión o el deseo. Hay historias, por supuesto, siempre las hay. Se dice que hombres como el Negro Durazo e incluso expresidentes como Miguel de la Madrid quedaron encantados con ella. Algunos incluso se atreven a mencionar a Carlos Salinas de Gortari. Si esas historias son verdaderas o no, casi no importa. Ya forman parte de su leyenda. Una anécdota lo resume perfectamente. Cuando Alfonso Sayas aterrizó en Nueva York en un vuelo comercial, alguien lo tocó en el hombro y le dijo: «Tu mujer acaba de llegar». Pero Angélica no había volado en clase turista, había llegado en su propio jet privado. Esa era la vida que construyó. De los sets de cine a los cielos, de los reflectores a los yates de lujo y los hoteles 5 estrellas. Todo lo que una mujer podría soñar, y más, ahora le pertenecía. Pero nada de eso fue por accidente. Angélica siempre supo cómo jugar el juego. Usó su belleza, sí, pero también su inteligencia y un agudo sentido del momento. Entendía lo que la gente quería y lo que estaban dispuestos a dar por ello. Y ahora yo te pregunto, ¿harías lo que fuera necesario para triunfar, sin importar el costo? ¿Usarías todas las herramientas a tu alcance para llegar a la cima? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leer tu opinión. Para algunos, Angélica fue despiadada. No le importaba si un hombre era guapo o encantador. Lo que importaba era si tenía poder. Esa, según quienes la conocieron, era la clave. Y quizás por eso Alfonso Sayas nunca terminó de simpatizar con ella. Estaba acostumbrado a que las mujeres lo persiguieran por gusto. Angélica, en cambio, no estaba interesada en las obras. No era el tipo de mujer que se arroja a los pies de cualquiera. Y lo dejó muy claro. Luis de Alba, otro actor icónico de la época, confesó alguna vez que simplemente estar cerca de ella ponía nerviosos a él y a sus compañeros. Su belleza era deslumbrante, casi demasiado para manejar en el set. Y aún así, no era tímida. Todo lo contrario, no tenía reparo alguno en las escenas de desnudo. Las trataba como una parte más del trabajo. Para ella, era normal, esperado, parte del negocio. Y hasta Alfonso Sayas, a pesar de sus críticas, tuvo que admitir algo. Ningún hombre podía estar frente a Angélica Chaín en una de esas escenas y no sentir nada. Cualquiera que dijera lo contrario simplemente mentía. Porque la ames o la juzgues, era inolvidable. Una fuerza de la naturaleza. El tipo de mujer que dejó huella en el cine, en la política y en la memoria de todos los que cruzaron su camino. Han pasado muchos años, y aún así, Angélica Chaín sigue sabiendo cómo dejarnos sin aliento. Detrás del glamour, detrás de los rumores y del silencio, siempre hubo una mujer tratando de escribir su propia historia, en sus propios términos. Ahora, con el tiempo como testigo, por fin ha dejado que la verdad respire. Y al hacerlo, nos ha recordado que, por mucho que creamos conocer a alguien, sus batallas más profundas casi siempre permanecen ocultas. Gracias por acompañarme en este recorrido por una vida tan compleja como fascinante. Si esta historia te conmovió aunque sea un poco, no olvides dar like y suscribirte. Aún queda mucho por descubrir.